A diario, en Guatemala se registran 14 partos de niñas menores de 14 años, considerados de alto riesgo. Médicos detallan que las pequeñas tienen 4 veces más probabilidad de morir durante la labor de parto. El protocolo de los médicos responde a que toda menor de 14 años embarazada le deben practicar cesárea para disminuir el peligro de muerte. Fueron violentadas sexualmente y a la vez su vida está en constante riesgo por las complicaciones, donde los médicos deben cumplir con un protocolo para atender a las menores, que en ocasiones pasa desapercibido. El riesgo también abarca a recién nacidos, que en la mayoría de casos presentan cuadros de desnutrición, trastornos en el desarrollo o son partos prematuros, y durante el embarazo el cuidado debe ser especial. En el ámbito psicológico, las menores, al ser abusadas sexualmente, deben recibir tratamiento terapéutico, y más aún si producto de la violación están embarazadas. A esto se le suma una serie de circunstancias como el miedo de las menores a ser rechazadas socialmente, el rechazo al bebé, problemas familiares, entre otros. Especialistas explican por qué alguien cercano en muchas ocasiones es el violador de una menor de edad. Los riesgos de una pequeña embarazada y la violación sexual, seguida de la mortalidad materna en las adolescentes, continúa siendo una crisis ignorada. Definitivamente este tema es de interés social a nivel nacional en Guatemala, tanto para las autoridades públicas como privadas. Son casos, un incremento bastante preocupante y alarmante a nivel nacional. Ahora no solo se da en el interior de la República, sino también en el casco urbano. Y esto a pesar de tantas medidas o tantos canales de información, aún no llega la información clara como se debe dar. Las niñas madres de 9 a 14 años oscilan las edades que se están presentando estos casos y las vidas de ellas cambian rotundamente. Ellas no se imaginan los riesgos y las consecuencias que esto trae al momento de suscitarse un caso de estos. Por ello, hablamos, por supuesto, con expertos en el tema y hoy me acompaña la licenciada Wendy Ávila, directora contra la violencia sexual de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, SBET. A la que le damos la bienvenida, licenciada. Bienvenida nuevamente. Gracias. A los estudios de TN23. Es un tema que preocupa las niñas madres. Ya hablábamos anteriormente de la situación psicológica y social en la que ellos viven y que se tipifica como un delito. ¿Cómo podríamos considerar estos casos actualmente en Guatemala? Bueno, lo platicábamos hace unos días, lo preocupante que ha sido el abordar el tema de las niñas embarazadas menores de 14 años en Guatemala, derivado de la naturalización y que lo seguimos considerando como algo muy normal. Como algo normal, como algo sí, común. Algo muy común, algo que lo vemos tan cotidianamente, pero no nos estamos dando cuenta que estamos frente a un delito, como usted bien lo decía. Sí. Artículo 173 del Código Penal establece que todo embarazo en menores de 14 años se considera delito de violación. Claro. No, y hemos tenido acá diferentes personalidades de distintas instituciones tocando este tema, licenciada, que preocupa obviamente a la sociedad guatemalteca. Y de hecho, ellas nos hablaban precisamente del interior de la República, donde estas niñas muchas veces no están ni registradas en el RENAP, no existen, aparentemente, son invisibles a la sociedad y son las que viven estos calvarios. De hecho, muchas de ellas se vienen del interior de la República a la ciudad capital, no solo por trabajar, sino que lo buscan como una salida al acoso que ellas mantienen diariamente a toda hora por familiares, por vecinos y por los propios padres. Así es, muchas de estas niñas, como usted bien lo dice, no tienen una certificación de partida de nacimiento. Están invisibles a nuestros ojos y al momento de quedar embarazadas producto de una violación, también estos bebés quedan invisibles, porque si la mamá, niña, adolescente, no está registrada, mucho menos va a estar un bebé. Claro, de hecho, tenemos un testimonio que le pediremos a la producción pasarlo en este momento para que hablemos de este tema, porque es el archivo 5.
donde conoceremos en audio y en imágenes, por supuesto, los casos que se dan en el interior de la República. Así que, si producción me hace el favor de pasar ese testimonio, el 5. Este bebito es un bebito hijo de madre de 14 años, pesa 1.3 kilos. Está muy pequeño todavía, pulmonalmente pues todavía no está preparado. Sus músculos accesorios del tórax se cansan muy rápido. Entonces todavía no vamos a lograr quitarle el tubo hasta que él suba de peso. La mamá de 14 años, o sea, no saben en qué se están afrontando. Pues la mamá, igual una madre pues inmadura, ¿verdad? Que no conocía lo que era un embarazo. Muchas niñas en Guatemala a los 14 años ya están casadas, ya van por su segundo hijo. Los partos normales, los partos vaginales en este caso son un poco difíciles porque la cadera no es adecuada para que el bebé sea expulsado por el canal vaginal. Él me decía que tenía 34 años. Pues yo lo conocí cuando él vino ahí de la mamá de él. Ahí fue donde lo conocí. Y cuando él vino aquí a la casa. Yo cuando salí a estudiar, tenía como 11 años. Ahí fue donde los casamos. Él fue el que me dejó con él 4 meses de embarazo. Él decía que no era hijo de él. Bien, este testimonio, tal y como lo indicaba la licenciada Ávila, es el que se origina constantemente en el interior de la República. Esta niña pues, tenía 11 años cuando quedó embarazada, lamentablemente de una persona mucho mayor que ella, y sin embargo pues, no se hizo responsable. Y vemos también en la primera cápsula donde el bebé aún no se ha terminado de desarrollar, porque obviamente viene de un embarazo prematuro, y esto pues, complica aún la situación, no solo para la niña, sino también para la nueva vida que está por comenzar. Sí, quiero comentarle que este reportaje se hizo en el departamento de Petén con el apoyo de una productora de Estados Unidos, Eva Sinclair, que de verdad no nos gustaría haberlo hecho, porque solo plasma lo que realmente está sucediendo en Guatemala, la realidad de nuestras niñas. En el caso de Araceli, que fue la niña que vimos, pues sí, ella quedó embarazada cuando tenía 11 años de un señor de 34 años. Esa es la realidad, la triste realidad de Guatemala. Y después veíamos a ese pequeño bebé, hijo de una niña también de 12 años, que realmente son de las consecuencias que sufren estos bebés, que al final lo hemos estado platicando, claro, ¿verdad? Estas niñas y adolescentes no quieren ser madres, son madres obligadas porque son víctimas de un delito, de este delito tan terrible que se llama violación. Claro, licenciada, y de hecho pues este testimonio da la claridad de la situación en la cual pues esta niña tendría que estar estudiando, estar en un nivel intermedio, por lo menos en básicos. Sin embargo, miramos las imágenes que ella, pues dando de mamar a tan temprana edad, con una responsabilidad de ver qué le da de comer, cómo se sustenta tanto ella como su hijo. Y estamos viendo que son en lugares pues muy alejados de la urbanización, son aldeas donde tal vez no hay servicios básicos, no hay generación de empleo, no hay oportunidad de desarrollo. Entonces ya no es una vida, son 2 vidas las que se están pues, afectando en ese momento por una mala decisión de un adulto y también por la inmadurez de una niña. Sí, y en el video lo veíamos claramente que su cuerpo todavía no está desarrollado. Una niña de 9, una niña de 11, todavía no está desarrollada físicamente para darle de comer a otro bebé. Claro. Al final son 2 niños cuidándose mutuamente. Triste, pero esa es la realidad de nuestro país. Licenciada, cuando hablamos de datos estadísticos que ustedes han registrado de estos mismos casos similares entre las edades de 9 y 14 años,
¿cuáles serían los números que estaríamos hablando? Bueno, le quiero comentar, y muy acertada su pregunta, en cuanto a datos estadísticos, que al final se vuelven números fríos, pero esos números están, ahí sí que cada número que nosotros hemos registrado son niñas, son caras, son rostros, son vidas, son familias. Le quiero comentar que del 1 de enero al 31 de mayo, por datos proporcionados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, se han registrado y se han denunciado 472 violaciones en niñas menores de 14 años. Eso significa... Alarmante la cifra. Alarmante. Sin embargo, eso significa que durante estos 152 días que han transcurrido en el 2016, se han identificado y denunciado 3 niñas por día. Una casi cada 8 horas. Más alarmante es poder identificar los departamentos en donde existe el más alto índice de embarazos productos de una violación, siendo Chiquimula el primer departamento con estos altos índices. Luego sigue Guatemala, la cabecera, San Marcos, Quiché y Alta Verapaz. Estos son los 5 primeros departamentos con los más altos índices de estos hechos. Y como le decía, pues son datos estadísticos que no quisiéramos estarlos diciendo, no quisiéramos estarlos divulgando. Sin embargo, son los que se tienen registrados hasta el momento, que como le decía, es de ponerles rostro, es de ponerles vidas. Una vida, de verdad, que insisto, nadie quisiera, de verdad, tener a una niña de 9 con un bebé en brazos de 2, porque su vida realmente va a cambiar. Su vida ya cambió y lo platicábamos. Sí. El tema de violación es un delito silencioso, es el mismo infierno, y eso mismo lo han dicho las niñas. El infierno que pueden estar viviendo nuestras niñas y adolescentes que sufren violaciones constantes, y que el embarazo al final solo es el producto visible de esta violación sistemática, y que por muchos años ellas han sufrido dentro del núcleo familiar. ¿Y por qué le digo del núcleo familiar? Porque es donde se da. Porque en el 89% de los casos, quien viola es un familiar. Quien viola es alguien que está muy cercano a la niña, un papá, un abuelo, un tío, un hermano, y preocupa más, porque al final los adultos se aprovechan de esa relación, de madurez, del cariño, del respeto, de ese vínculo familiar que se tiene, y que es bien fácil que ellas se conviertan en la población más vulnerable cuando estamos hablando de estos delitos. Claro, y de hecho, licenciada, podríamos también catalogarlo como que la presencia del poder que ellos ejercen sobre estas niñas inseguras, inmaduras, están iniciando a crecer, aún no conocen la magnitud de esta posesión por parte de algún familiar, que en este caso, como usted dice, es grave y triste, pero así es. Se inicia en el núcleo familiar y termina pues constantemente dándose en los personajes aledaños a la familia, ¿verdad? Y esto es preocupante para la sociedad. ¿Cuántas niñas madres están registradas en Guatemala? Como le comentaba, de enero... Ya registradas como madres. Como madres, 472 hasta el 31 de mayo. ¿Y casos de niñas que están embarazadas y aún no han dado a luz? ¿Una proyección? Ok, le quiero comentar que también el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el INACIF, nos proporciona la información de los exámenes médicos forenses que ellos realizan en cuanto a los delitos de violencia sexual, este caso violación. Entonces, le puedo decir que de enero al 30 de junio se han registrado 4.107 casos de violaciones. Increíble. De esos 4.107 casos, el 62% corresponden a menores de edad, desde los 0 hasta los 18 años, que más o menos es un aproximado de 2.554 del total de los 4.107 casos. Es triste y preocupante, y definitivamente las autoridades pues deberían de ponerle atención a este punto. Como usted dice, muchas veces las personas como nosotros, en el rol de la sociedad, no nos imaginamos que esto esté sucediendo tanto en la capital como dentro de la República, pero está sucediendo, es palpable, es una realidad, y como usted dice, no son objetos, son vidas
son personas, son corazones, son niñas. Licenciada, para ir finalizando esta entrevista, ¿cuál sería la recomendación por parte de la institución a la cual usted representa para que las niñas puedan denunciar, o las madres que saben que estos casos están pasando en el interior y en la capital, para poder denunciar y prevenir de esta manera que más familias sean las afectadas y más niñas sean perjudicadas? Bueno, le quiero comentar que desde la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, SBET, la verdad es que estamos apostando para poder tener esa prevención y esa socialización, pero sobre todo unir a toda la población. Al final somos todos los responsables de que esto ya no se convierta en algo muy natural. Lo platicábamos, el delito de violación se ha convertido en el delito silencioso porque nadie quiere decirlo, nadie quiere decir. Ninguno se atreve. Exacto. Entonces, les diríamos a la población y a todos los guatemaltecos que denuncien, que no se queden callados, que no se conviertan en cómplices, que puedan denunciar lo que está sucediendo en casa, sin temor, sin miedo, bajo cualquier amenaza que puedan estar sufriendo o sobre todo porque muchas veces el estigma que puede recurrir el hecho de decir que se está convirtiendo eso, que está sucediendo eso en casa o en algún lugar cercano, les diría yo que lo hablen, que lo denuncien. La denuncia es anónima, no es necesario decir un nombre, únicamente que por favor lo denuncien para poder de verdad brindarle una atención integral a todas las víctimas. Licenciada Ávila, muchas gracias por haber estado con nosotros. Amable. Y a usted, amigo televidente, una vez más, un analista, un experto, nos da a conocer detalles, causas y efectos de lo que pasa en este gran problema para Guatemala, que es el incremento en número de niñas madres a nivel nacional, que preocupa y es alarmante. Despedimos de esta manera esta emisión de noticias. Siga con nosotros porque viene más información. Hasta pronto.